Gloria a Dios. Bueno, una vez más vamos a dar inicio a este estudio y antes vamos a hacer una oración para dar inicio, para que sea Dios quien nos dé el entendimiento, la sabiduría para transmitírselas a todos ustedes. Oramos. Mi buen Dios y Padre nuestro, que vives, que reinas en las supremas alturas. Una vez más, Padre, me dispongo en este momento a meditar en tu palabra, a exponer este estudio, Padre, pero no sin antes venir hasta tu trono de la gracia para postrarme ante tu majestad y suplicarte, Señor, que seas tú dándome lo que yo tenga que explicar en este momento. Señor, yo me deposito en tus manos. Te pido por todos aquellos que en este momento van a empezar a ver este video, Padre, que tú les abras el entendimiento y que comprendan tu palabra, que hables a sus corazones para que ellos también puedan convertirse de sus malos caminos, se arrepientan y tú los salves. Padre, pon ese carbón encendido en mis labios y ábreme el entendimiento, Señor, para glorificarte a ti te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar inicio hoy al estudio número 17. Y empezamos en el capítulo 22 de San Mateo. Capítulo 22, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: digan a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Vengan a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues por las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hallen. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: átenle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bueno, vamos a meditar en esta parábola de las fiestas de bodas. Aquí Jesús les narró esta parábola a los judíos y claro, a todos aquellos que también le escuchaban, gentiles, pero era directamente para los judíos. ¿Por qué? Porque cuando analizamos aquí, Jesús compara el reino de Dios, dice en el verso 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Se está refiriendo a Dios el Padre. Dios el Padre que a Jesús, su hijo, le va a hacer una fiesta de bodas. Esa fiesta de bodas se llama las bodas del Cordero. Y aquí Jesús
les habló de esta parábola porque dice que envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, vengan a las bodas. O sea que el padre de familia, el padre del hijo de las bodas que se iban a celebrar, dice que los volvió a enviar a otros siervos. ¿Para qué? Para decirles a los convidados que fueran, que ya estaba todo preparado para las bodas. Aquí los primeros dice que no quisieron ir, los primeros que llamaron, la primera vez que fueron. Cuando envía a los otros siervos a decirles que ya estaba todo preparado, que ya había matado sus animales engordados, que todo estaba ya listo para las bodas, dice que ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. O sea que no hicieron caso y se fueron a sus labranzas, quiere decir a los campos, y otros a sus negocios. No atendieron al llamado, a la invitación que se les había hecho a las bodas del Hijo. Dice, y otros, o sea, unos se fueron al campo, a sus labranzas, otros a sus negocios, pero dice que otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. O sea, mataron a los que había enviado el padre de familia a invitar a las bodas de su hijo. Dice que aquellos hombres que habían sido invitados, en lugar de agradecer, de atender, de ir, dice que unos se fueron a su labranza, otros a su negocio, pero que otros agarraron a los siervos y los mataron. Dice, al oír esto el rey se enojó. Al oír esto el rey, el que hizo la boda a su hijo, se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Aquí déjenme explicarles de una vez, aquí se está refiriendo a Jesucristo. Jesucristo, como les dije anteriormente, es el hijo que se va a celebrar esas bodas. Esas bodas habían sido invitados únicamente los judíos. Y Dios envió sus profetas y no atendieron, los ignoraron, volvió a mandar otros y agarraron a los siervos y los mataron. Dice que los mataron. Al oír eso, el rey se enojó mucho, dice. Al oír, el rey se enojó mucho y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Ahí se está refiriendo a aquellos que mataban a los que les predicaban la palabra de Dios. Mataban a esos cristianos. Dice que entonces envió y les quemó la ciudad. Mandó sus ejércitos. Y luego dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, refiriéndose a los judíos. A los judíos se les despatrió, se les quitó la tierra, les destruyeron el templo en el año 70 por un general romano de nombre Tito y fueron despatriados.
por lo que le hicieron a Jesús. El pueblo de Dios no quiso aceptar a Jesús, no quiso aceptar la enseñanza de Jesús, venir a las bodas, porque la enseñanza de Jesús es la que nos hace esa invitación para ir a la boda de Él, donde Él se casa con su iglesia. Dice que los que fueron convidados no eran dignos, o sea, el pueblo judío. Y luego les dice el rey, Jehová de los ejércitos, dice que les dijo a sus siervos: vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hallen. Vayan a la salida de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hallen, o sea, a todo el que hallen, tráiganlo. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, a las bodas, y las bodas fueron llenas de convidados. O sea que fueron y juntaron de todos, buenos y malos. ¿Para qué? Para que las bodas se celebraran. Y entró el rey para ver a los convidados. Dice que entró el rey para ver a los convidados. Todavía no estaba la boda. Dice que entró para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Dice que vio a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es que tú vas a estar vestido para estar listo para la boda? La Biblia dice que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, dice que nosotros somos vestidos con esa vestidura blanca que representa la santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Están vestidos de blanco, porque la novia se viste de blanco. Sabemos que lo blanco significa pureza. La Biblia dice que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Se va a casar con su iglesia, que la novia se está arreglando ahorita, se está vistiendo de blanco. Son miembros los que forman la iglesia. Pero aquí vemos que estaba uno que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Aquí está hablando, se refiere a aquellos cristianos mediocres que llegan, entran a un templo, a una iglesia, pero no le dan la importancia. Salen igual que como llegaron o peor. Esos que solamente a veces van por compromiso, porque los invitan o porque les gustó una hermana y van. Esos están ahí, pero no están vestidos de bodas. Y déjeme decirle que en la mayoría de las iglesias hay muchos de esos. A esos se les conoce como la cizaña. Y los que están vestidos de blanco, los miembros, son el trigo. Por eso dijo Jesús que iban a crecer juntos el trigo y la cizaña. Pero esos que no están vestidos de bodas no van a entrar a las bodas del Cordero. No van a poder ser arrebatados para celebrar allá en el cielo las bodas del Cordero. A eso se está refiriendo aquí Jesús. Y dice: ¿cómo entraste sin ser vestido de bodas? Mas él enmudeció. Porque en aquel día se van a quedar sorprendidos, que piensan que porque vayan a la iglesia, que porque estén allá, pero no te cubres con la sangre de Cristo, que es la que te limpia de todo pecado, pero no te llenas de la palabra de Dios, la cual te santifica. Allá en San Juan capítulo 17, verso 17 lo dice bien claro, son textos claves, donde Jesús le dijo al Padre, pidiendo por sus discípulos, porque Jesús ya se iba al Padre.
Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué hace la palabra? Nos santifica. Cuando nos llenamos de la palabra, del conocimiento de la palabra y la ponemos por obra, es cuando nosotros estamos vistiéndonos con esas vestiduras blancas. Es cuando nos estamos preparando para esas bodas, que no está muy lejos. Ese día está muy cerca. Entonces el rey dijo a los que servían: átenle de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué le esperan a esos que no están vestidos de boda, preparándose para asistir a las bodas del Cordero? Les espera el infierno de fuego. Les espera las tinieblas. Échenlo las tinieblas de afuera. Al diablo se conoce como el padre de las tinieblas. Échenlo las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. El hecho que estés ahí, ahorita, mirando este video, escuchando la palabra, no es coincidencia. Es porque a Dios le plació, porque tú fuiste invitado. Tú fuiste llamado también. Y tú escoges qué es lo que quieres. Fuiste invitado, fuiste llamado. ¿Cómo vas a ir? ¿Te vas a vestir de boda? Bien preparado, bien vestido, bien chaineadito para ir a las bodas del Cordero. ¿O vas a ir todo guandajón ahí, todo con pelos tercos y qué onda, carnal, y todas esas cosas? Porque hay muchas iglesias que así viven. ¿Qué onda, homie? What's up, bro? Y puras cosas de esas. Y no es así. Cuando Cristo entra a tu corazón, te cambia hasta la forma de hablar. Y si no te ha cambiado la forma de hablar, entonces Cristo no está ahí. Porque la Biblia dice que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas, que lo viejo ha pasado y empieza lo nuevo. No puedes vivir con el estilo, el vocabulario, el estilo de vida que tenías antes. Si todavía vives así, yo te invito a que sigas meditando, escuchando los videos, porque por medio de esto Dios va a convencerte, va a tocar tu alma, tu corazón, y te vas a arrepentir para salvación. Ese es mi consejo que les doy. Seguimos, Mateo 22, verso 15, es otro punto. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Los fariseos eran los religiosos, saduceos y fariseos. Nada más estaban viendo a ver en qué le fallaba tantito para echársela encima. Y así están. Hay muchos que están mirando mis videos nomás para ver a ver en dónde está tantita cosita mala para estar luego. Pero déjame decirte que cuando es Dios el que habla a través de uno, no hay fallas. No hay fallas. Y si algo tú piensas que estoy mal, llámame. Mi teléfono, yo lo he dicho siempre, área 210-831-1199, del país que sea. Llámame. Vivo en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América. Y podemos mirar eso. Los fariseos estaban solamente viendo a ver en qué error le caían. Esos son los religiosos. No están preocupándose por llevar el evangelio a la gente que no conoce, sino están preocupándose por los cristianos que ya andan por allá peleándoselos una religión con otra. No, que nosotros estamos mejor, aquellos comen carne de puerco, aquellos trabajan el sábado, no, aquellos no creen en Jesús, y puras cosas de esas, puras divisiones. Eso es del diablo. ¿Por qué? Porque no les ha resplandecido la luz del evangelio. Por esa razón actúan así. Yo les invito a que mediten. Yo voy a continuar con estos estudios y yo sé que van a ser de mucha bendición. Aquí los fariseos querían ver a ver en qué
le caían a Jesús. Le consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Oigan, ¿cómo llegaron los hipócritas? Dice que los fariseos enviaron a sus discípulos de ellos con los herodianos. Los herodianos era otra secta. Los fariseos era otra secta. Era más grande. Y dice que los fariseos enviaron de sus discípulos con los herodianos a decirles: ¿saben qué? Vayan y pregúntenle esto. Pero miren cómo llegan de hipócritas. Sabemos que eres amante de la verdad. Pues sí, era la verdad. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. No era amante de la verdad, él era la verdad. Entonces dice: y que enseñas con verdad el camino de Dios. Claro, porque Él es el camino también. Él dijo: nadie viene al Padre si no es por mí, yo soy el camino. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. No te cuidas de nadie. Claro, ¿por qué se va a cuidar de alguien? Como dice el dicho: el que nada debe, nada teme. El que se anda cuidando es porque anda mal. El que habla y tartamudea y empieza a cascabelear es porque no sabe, porque duda. Pero el que de verdad sabe, habla con esa convicción, con esas palabras de autoridad. Porque la autoridad nos la da Jesús. Dice que les dijeron todas esas palabras halagando a Jesús. Y no estaban equivocados, porque era la verdad lo que estaban diciendo. Y luego le dicen: dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? O sea, le estaban preguntando que si les estaba permitido darle los impuestos al César. El César era el emperador. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan, hipócritas? Oigan, qué palabras del Señor, qué valentía, qué valor. El Señor, y era él solo, dice que Él les dijo: ¿por qué me tientan, hipócritas? A la gente hipócrita hay que hablarle con la verdad, hay que desenmascararlo para que no engañe a la gente, a los hipócritas. Si tú piensas que soy hipócrita, si tú piensas que yo soy un lobo rapaz que ando sobre el dinero y que porque me ves en carros nuevos, porque me ves tengo una bonita casa, piensas que soy un lobo rapaz, desenmascárame. Desenmascárame, pregunta, te doy los teléfonos de la universidad donde estudié, el que fue mi primer pastor, el que fue mi segundo pastor, y no te digo del que fue mi tercer pastor porque era un hijo del diablo. Con esto te digo, porque era un hijo del diablo. Dejó a su mujer, andaba en drogas y ahora ya anda con otra mujer y está de pastor. Porque siempre han vivido de eso, de la iglesia. Mediocres hijos del diablo que no sirven ni para trabajar. Pero yo tengo autoridad moral. Yo no vivo de la gente, yo vivo para la gente. Y el que me paga es Dios, siempre lo he dicho así. Pero mira, aquí el tema, lo que está hablando aquí está precioso. Dice: ¿por qué me tientan, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Un denario era una moneda. Dice que era lo que se le pagaba por día, era el salario de un jornalero, un denario por día. Y dice que le mostraron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿De quién es esta imagen que está en la moneda? La inscripción, ¿de quién es? ¿Qué dice? Y ellos le dijeron: de César. Y les dijo:
Pues den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Dios denle lo que es de Dios, al César lo que es del César. ¿Qué cosa es del César y qué cosa es de Dios? Bueno, del César son los impuestos, son los tributos que se tendrían que pagar. Jesús mismo pagó cuando entró a aquella ciudad, que le preguntaron a Pedro, bueno, ¿y qué, tu maestro no paga? Dice, sí. Y Jesús, sabiendo eso, dice que lo mandó a pescar. Dice, cuando saques el primer pescado, le vas a sacar un estatero y se lo vas a dar por ti y por mí. De la boca del pez lo vas a sacar. Entonces, Jesús enseñó que debemos de pagar los impuestos, debemos de respetar las leyes terrenales, aunque ahorita en estos tiempos son más injustas que nada, pero a Dios le van a dar cuentas. Entonces, aquí dice, le dijeron de César, dice, pues dale al César lo que es del César, de Dios lo que es de Dios. Aquí vemos entonces qué es lo que Jesús les dijo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Del César ya les dije que son los impuestos. Ahora, ¿qué es de Dios? Vamos a leerlo, lo que es de Dios, para que se lo des a Dios, porque eso lo dijo Jesús. Empezando desde el verso 6, Malaquías capítulo 3, versos del 6 al 10. Les estaba diciendo el Padre, por medio del profeta Malaquías, a su pueblo, porque a su pueblo ya le había dado las leyes que tenían que darle el diezmo a Dios, para que se trabajaran los sacerdotes, a los levitas, los cantores, porque de eso iban a vivir, pero porque Dios así lo estipuló en aquellos. Ahora, en estos tiempos, se sigue dando el diezmo. En este tiempo no hay sacerdotes. El Señor acabó el sacerdocio y el único sacerdote, sumo sacerdote que quedó al mando de todo fue Jesucristo. Jesucristo, cuando lo crucificaron, dice la Escritura que se rasgó el velo, y fue cuando se abrió la puerta para que el velo del templo, solamente el único que podía entrar era el sumo sacerdote una vez al año. Nadie más. Y en santidad, con sangre de animales sacrificados para protegerlo, y con un cordón amarrado del pie derecho, largo de seda y con bolas, para que lo pudieran jalar por si cuando Dios bajaba y aquel hombre estaba en pecado, caía muerto luego, y lo sacaban así. Entonces, ellos eran los que disponían del diezmo para todo, diezmos y ofrendas. Ahora, en estos tiempos, es el pastor. Él es el que administra todo eso. A él le dio Dios la autoridad. Él es el pastor y las ovejas. ¿Dónde has visto que al pastor lo manden las ovejas? Es el pastor el que cuida las ovejas. Les quita la lana, la vende, les compra pastura, les compra medicina, les compra más láminas o qué sé yo para hacerles más grandes el techo, la casa. Entonces, eso representa que como el pastor recibe el diezmo y la ofrenda, porque así lo manda el Señor, es para que siga creciendo la obra, no para que el desgraciado pastor agarre y tenga sus cuentas bancarias grandes, carrazos del año, mansiones, hasta aviones propios. Esos son hijos del diablo, lobos rapaces, asesinos, porque están siendo instrumentos de Satanás para que la gente no escuche el evangelio, y al no escuchar el evangelio se van a morir por culpa de ellos, porque el evangelio, dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al que cree. Nadie se puede salvar si no escucha el evangelio. O sea, ¿qué es evangelio? Noticias nuevas de salvación. Que la salvación la encuentras en Jesús, que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, que el sacrificio de Cristo es el que tú deberías de haber pasado y lo pasó Él por ti y por mí. Entonces ahí vemos claramente, ¿verdad?, que lo que está diciendo la palabra, el pastor es el que se encarga de eso, para administrar. Dice Malaquías capítulo 3, versos del 6 al 10.
ahí está hablando, vuelvo a repetirles, al pueblo judío. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto hijos de Jacob no han sido consumidos. Desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pruébenme, dice, en esto. Entonces, ¿qué dice? Que traigan los diezmos al alfolí para que haya alimento en su casa. Aquí está hablando Jesús, acá el profeta Malaquías, que los lleven para que haya alimento en su casa. Ahora, ya viene Jesús y Jesús nos habla ya en el periodo de la gracia a qué se refiere. Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en el templo, que es la casa de Dios, con los diezmos es para que haya alimento en su casa. ¿Cuál alimento? Los dos alimentos que necesita el hombre, tanto el pan para el cuerpo como la palabra de Dios para el espíritu. Ahora, Jesús dijo que un siervo no puede servir a dos amos, porque con uno va a quedar bien y con el otro va a quedar mal. No puedes ser un pastor teniendo tu trabajo, como yo conozco a muchos que trabajan y son pastores, y estar en una iglesia. ¿Por qué? No puedes. Porque cuando estás trabajando allá no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para visitar a las ovejas, para cuidar, para seguir expandiendo el templo, para seguir haciendo crecer la iglesia, ganando más almas para Cristo, preparando las ovejas para que puedan parir más ovejas. Ese es el trabajo del pastor. Como pastor y como oveja también, el pastor tiene que llevar muchas almas a los pies de Cristo, porque el pastor es hombre, pero también es oveja, y eso se les olvida a muchos. Entonces aquí Jesús dijo que no solamente de pan y vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pastor tiene que estar orando, leyendo, buscando siempre a Dios para estar en comunión con Él y pedirle qué es lo que va a dar de alimento a las ovejas. Esos son los mensajes. Es el mensaje que Dios le da a su siervo para que su siervo lo dé. Si ustedes analizan mis mensajes ahí en YouTube, van a ver, vean muchos. Hay otros que son muy intelectuales, muy metódicos, pero es enseñanza de hombre. Hay otros que, no, hombre, bien te emocionan, te quebrantan, pero son emociones. Pero un verdadero mensaje es aquel que es la palabra, que sale 100% la palabra y te toca, te convence. Por eso Pablo traía a varios con él. 2 de ellos los traía de pastores. Timoteo, Silas, los dejaba de pastores. Pablo le dice a Timoteo, porque era un joven, que nadie tenga en poco tu juventud, sé ejemplo en todos. Te encarezco delante de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que sepas trazar bien la palabra. Eso es lo que necesitamos hacer, porque es la palabra la que va a dar el fruto. Tú solamente la siembras. Por eso dice que nosotros somos los sembradores. La palabra es la que semilla, y donde se siembra es en el corazón del hombre.
Y para que siembres la semilla en el corazón del hombre, tienes que primero, cuando llega el sembrador al campo, no llega y luego avienta la semilla. Arranca la hierba. ¿Qué son la hierba? Esa religiosidad, esa gente religiosa. Esa es la hierba que envenena a la gente. Entonces el verdadero siervo de Dios arranca la hierba del corazón del hombre. Remueve las piedras. ¿Cuáles son las piedras? Pues aquella gente dura, aquella gente que se pone dura a alegar, a contender. Entonces uno llega y arranca, remueve esas piedras duras. Y ya que las remueves, queda la tierra bien suavecita y es fértil. Entonces sí echas la semilla. Pero hay muchos que no saben arrancar piedras porque no están preparados. Es como mandar un licenciado, un doctor, mandarlo al campo a sembrar. No. O mandar un campesino a una clínica dental para que saque dientes a la gente. Tampoco. Cada uno tiene su don y su talento. Cuando nosotros nos ha llamado Dios para predicar el evangelio, es porque Dios ya te llamó, te equipó, te preparó. Mira, los apóstoles no los llamó y luego los mandó. Por 3 años y medio anduvo con ellos, enseñándoles. Les enseñaba teóricamente y prácticamente. Hay muchos que enseñan, hablan bien bonito, pero no viven lo que hablan. Y esos eran los fariseos. Jesús dijo, en la cátedra de Moisés se sientan estos. Todo lo que ellos les digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Hay muchos que sí hablan bien bonito, pero no lo viven. Tienen fe, pero no tienen obras, y la fe sin obras está muerta. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo fue que Jesús les dijo a estos hombres, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo del César son los impuestos y lo de Dios son los diezmos. Y si tú estás allá mirándome, allá en la iglesia cibernética, si eres miembro de un grupo de las iglesias cibernéticas que Dios me ha permitido formar, allá, júntense, den su ofrenda, den su diezmo. Y el día que yo vaya para invertirlo en la obra, no a mí, yo llevo lo mío, yo gasto lo mío, pero para que den su ofrenda y su diezmo para agradar a Dios, como obediencia a Dios, porque Dios bendice la obediencia. El ejemplo les he dado de mi hermano Rómulo, él mero me lo dijo, yo nunca le había dicho. Ese es el verdadero cristiano que se ha nacido de nuevo. Entonces, si han crecido a través de esta palabra de la iglesia cibernética, sean obedientes a Dios. Yo les he dado el testimonio de un primo mío, como le hablé bastante tiempo y duro, bien religioso, bien católico. Pero el día que Dios tocó su corazón se convirtió. Y como les decía, un día llegó, me acompañó a la terminal y ahí abrió su carterita y me dio dinero. Y le dije, ¿y esto qué, primo? Dice, son mis diezmos. Yo entiendo, he visto y sé que debo de dar la 10ª parte de lo que Dios me ha dado. Y aquí está, primo. Y yo me gocé no tanto por el dinero, sino por la obediencia de mi primo. Y más gente. Por eso te digo, si tú estás mirando, estás extendiendo la palabra, hazlo. No sabes, ir ahorita, por ejemplo, yo no estás por saberlo. Allá con mis hermanos estoy gastando bastante por ese aparato que estamos haciéndole. Ese internet portátil, un dineral. ¿Y sabes cuánto han dado ellos? Ni un peso. Y no porque no lo quieran dar, porque ellos agarraron y lo tuvieron. Allá tienen los diezmos que han juntado. Pero yo con diezmos o sin diezmos, yo hago el trabajo. Si yo te lo digo, no, como decía Pablo, no es que te lo diga para yo sacar provecho de ti, sino para que abundes en buenas obras, porque así es como Dios te va a bendecir. Y tú sabes qué es lo que eliges. Seguimos. Entonces, eso les dijo Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ya les expliqué a qué se refiere. Dice, verso 22, oyendo esto se maravillaron y dejándolo, se fueron.
O sea, se maravillaron, no se enojaron, se maravillaron y lo dejaron y se fueron. ¿Qué creen que iban pensando? No, pues este sí sabe, este sí nos convenció. Ok, seguimos. Verso 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron, o sea, los 7 hermanos la tuvieron de mujer. Y luego que murió ella, le preguntan, ¿de cuál de los 7 va a ser mujer? En la resurrección de los muertos. Ahí lo dice bien claro, en el verso 28, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, oigan lo que Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, parafraseando este versículo, Jesús les quiso decir: si ustedes no ignoraran las escrituras, no me preguntaran esas estupideces, no me hicieran esas preguntas tontas. Pero como ustedes no escudriñan las escrituras, las ignoran, por esas razones que actúan de esa forma. Y así hay mucha gente religiosa actúa de esa forma, porque ignora las escrituras. Dice, y el poder de Dios. Y luego les aclaran el verso 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, aquí ellos hablaban de la resurrección de los muertos. Jesús les dijo que en la resurrección no se iban a casar ni se iban a dar en casamiento, sino que iban a ser como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, ¿cómo es que están los ángeles de Dios en el cielo? Allá no hay angelito y no hay angelita para que se casen y tengan relaciones sexuales. No, a eso se refiere. Que en la resurrección van a ser como aquellos, en el sentido de que no van a poder tener relaciones sexuales. Los muertos, la resurrección de los muertos. Porque va a haber 2 resurrecciones. Es lo que ellos no entendían. Porque Jesús mismo les decía: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cuando escuchaban esas palabras de Jesús, ¿qué hacían ellos? Lo ignoraban, se burlaban, decían que estaba loco. Así como nos dicen hoy en día igualmente. Están locos, hombre, ¿qué saben estos? Nadie se ha muerto, nadie ha venido, nadie sabe. Pero la Escritura no miente. Todo lo que la Escritura ha dicho se ha cumplido y se sigue cumpliendo y se va a acabar de cumplir muy pronto. Aquí lo vemos en el verso 33 cuando les habla de la otra resurrección. Dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea que si Dios es tu Dios, tú no eres muerto. Tú pasaste de la muerte a la vida. De la muerte a la vida. Por eso tú no vas a resucitar en la resurrección de los muertos, porque no eres muerto. Desde el momento en que entra el espíritu de vida, el espíritu de Cristo a ti, desde ese momento ya resucitaste. Ya no estás muerto. Y cuando llegas a morir físicamente, es solamente la separación de los 3 elementos que forman el cuerpo, el ser humano, que son cuerpo, alma y espíritu.
La Biblia dice que el cuerpo vuelve a la tierra porque de ahí fue tomado. La Biblia dice que el Espíritu, el cual hizo morar en nosotros, el Espíritu de vida, dice que lo recoge Él, vuelve a Dios quien lo dio. Pero tu alma, esa sí va a donde tú decidas hoy, mientras estás vivo. Tú decides a dónde quieres ir. La Biblia lo dice bien claro, Jesús lo dijo. Que si tu ojo te es ocasión de caer, que te lo cortes, que lo saques, tu brazo, tu pierna, que los cortes. Preferible es que entres al reino de los cielos cojo, mudo, o tuerto, cojo, dice manco, y no que todo tu cuerpo completo sea lanzado al infierno de fuego. Ahí habla del infierno de fuego. Y luego también nos habla allá en la cruz cuando Jesús le dijo a aquel hombre que sí le creyó, el que estaba a su derecha. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús nos habló de los dos lugares donde va la persona después que muere. El cristiano, el alma va al paraíso, pero el mundano, el alma, va al infierno de fuego. Y después del infierno de fuego, ahí en Apocalipsis capítulo 20, vamos a leerlo. Ahí en Apocalipsis capítulo 20 y el verso y el verso el 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El mismo infierno, la misma muerte, el espíritu de muerte, van a ser lanzados al lago de fuego. El mismo diablo. Mira Apocalipsis 20:10. Ahí lo dice bien claro. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el fin que le espera al diablo y todo aquel falso profeta, aquel falso apóstol, porque ya no hay apóstoles. Los apóstoles fueron 12, los 12 que representan las 12 puertas, los 12 cimientos de la ciudad celestial. Cada cimiento tiene el nombre de cada apóstol, porque los cimientos son los que llevan la carga. Y los 12 tribus son las 12 puertas de la ciudad, y que cada puerta tiene el nombre de uno de las 12 tribus, porque por ellos es que tenemos entrada al reino de Dios. Ellos son la puerta, como lo ilustra ahí, porque espiritualmente la puerta es Cristo, pero ellos representan esa puerta. La salvación viene de ellos y nosotros la adquirimos. Entonces ahí vemos lo que le espera al diablo. Va a ser lanzado al lago de fuego con los falsos profetas y la bestia, que es el anticristo. Pero también vemos en el verso 14: y la muerte y el Hades, o sea el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. La muerte y el mismo infierno. El infierno es como un horno de fuego, un horno, como un microondas, por decirlo así, que lo agarras y lo avientas, ya no sirve. Ese horno de fuego, ese infierno de fuego, va a ser lanzado al lago de fuego. Y allá va a estar por toda la eternidad. Entonces, ya vimos aquí claramente, ¿verdad?, cómo es que va a ser todo esto. Dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Pues cómo no se van a admirar, uno mismo se admira de ver lo hermoso que nos habla, las promesas que nos ofrece Dios. Entonces ahí quedó claro sobre la pregunta de la resurrección. Los judíos, los saduceos, los fariseos, todos ellos no creyeron en Jesús, que es la resurrección y la vida. Por eso es que ellos preguntaban, ellos creían solamente en la resurrección de los muertos. Pero los muertos van a resucitar no para casarse, como dice, sino van a ser semejantes a los ángeles.
en el sentido de que no tienen allá relación sexual, no se casan. También acá a eso se refiere nada más. Que en la resurrección de los muertos, cuando resuciten, no van a resucitar para vivir eternamente y casarse y tener relaciones y tener hijos. No, van a resucitar para ser condenados para sufrimiento eterno. Ahora, los otros van a ser para vida eterna. Yo creo que ahí sí va a haber relaciones, ahí sí va a haber hijos. Eso no lo dice la Escritura, pero yo creo, porque para eso nos hizo Dios. Porque el plan de Dios con Adán y Eva fue que llenaran la tierra, que tuvieran relaciones. Y en esa cielos nuevos y tierra nueva va a ser lo mismo. Va a sacar la gente de aquí para vivir allá una eternidad. Y Cristo mismo va a estar con nosotros, humanamente. Bueno, seguimos en el verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí dice que los fariseos mandaron ¿qué? Vieron que habían hecho callar a los saduceos. Dice que se juntaron a una y uno de ellos se le acercó a Jesús y le preguntó para tentarle otra vez, para preguntarle cuál era el más grande mandamiento en la ley. Y Jesús se los dijo: el más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo dice, es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De modo que si tú cumples con estos dos mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo, cumples toda la ley y los profetas. Entonces, pero lo que mucha gente no sabe es que para que tú puedas amar a Dios y amar al prójimo, tú necesitas el amor ágape. Ágape se llama. Ese es solamente la esencia de Dios. Dios es amor. El amor de Dios se llama ágape. Es el amor que todo lo puede, que todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, nunca se acaba y nunca deja de ser. Ese es el amor que necesitamos para poder amar a Dios y poder amar al prójimo. Ese amor solamente lo encontramos en Jesús. Por eso cuando recibimos a Jesús, al Espíritu de Cristo, es cuando aprendemos a amar a Dios y es cuando empezamos a amar tanto a nuestros hijos, a nuestra familia y a nuestro prójimo. Porque es el amor de Dios el que nos motiva a hacer todo eso. Ese amor se llama ágape. Lo encuentras en Jesús. Por eso es que Jesús es el Hijo unigénito. Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué es unigénito? El único con sus genes. Eso es unigénito. Por esa razón es que Dios, con el amor de Dios, es el amor ágape, podemos cumplir la ley. Pero si no tienes al Espíritu de Cristo, ¿cómo vas a adquirir esos genes del Padre si solamente los tiene Jesús? Y cuando tienes la relación con Jesús, te los transmite. Es como cuando tú tienes una relación sexual con una mujer enferma de SIDA, te va a contagiar esa enfermedad. Cuando tú tienes una relación espiritual con Jesús, tu espíritu con el Espíritu de Jesús te transmite, te inunda de sus genes, que es ese amor. Hasta entonces puedes amar a Dios.
Seguimos, verso 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu llamó Señor, le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle nada. Ahí se los aplacó a todos. Ahí les mostró a los fariseos, cuando les preguntó, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos dijeron, ¿es hijo de David? Bueno, si es hijo de David, ¿por qué David mismo le llama Señor? Porque dice aquí, dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor a su Señor. El Señor se refiere al Padre. A mi Señor se refiere al Hijo. Se refiere al Hijo. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues David, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Es lógico. ¿Cómo iba a ser su hijo si él mismo le llamaba Señor? Y por eso ya no querían preguntarle nada, porque los hacía caer. Y así hay mucha gente que cuando tienen una enseñanza, unos dogmas, y cuando empiezan a recibir la palabra, se confunden y se dan cuenta que están en un error. Yo lo he hecho con muchos testigos católicos, mormones, de todas las religiones. He llevado a muchos a los pies de Cristo con la palabra. Sin la palabra no puedes hacer nada. Bueno, vamos a continuar con bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque ya llevamos bastante tiempo. Vamos a terminar aquí con el estudio número, dijimos que era el 17. Es este que estoy terminando, es el estudio 17. Lo vamos a dejar así y es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado y que esperes el próximo, que va a estar buenísimo. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Y no olvides contactarme, pastor y cibernética y @.com. Ese es el correo electrónico. Ahí lo puedes mirar en la pantalla. pastor@cibernética.com. Y nos vemos la próxima. Que Dios los bendiga. Bye.